40 minutos les propone un permanente ida y vuelta entre el presente político, económico y social de la Argentina y distintos momentos clave de nuestra historia para marcar antecedentes, paralelismos, contrastes y reflexionar sobre el futuro. Todo esto a través de un nuevo diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el historiador Alberto Lettieri. Un diálogo que en este primer tramo incluye el modelo actual de país, la profundización de la Argentina agraria, el retroceso de la industria, las chances de retorno de un modelo social, nacional, de un gobierno popular y cuáles serían sus desafíos inmediatos. Bienvenidos a 40 Minutos. En el contexto que venimos conversando, Alberto, vos ves que se va profundizando esto que vos llamás proceso de agrarización de la economía, que también lo titulaste también, porque nosotros veníamos como de un modelo social nacional de desarrollo productivo, de crecimiento de la industria, de crecimiento de la pequeña, digamos, si se quiere, burguesía, o de recuperación de lo que era la burguesía nacional y demás, y de golpe caemos en este proceso como de agrarización, pero que se va profundizando porque esta pequeña burguesía va desapareciendo, esta pequeña industrialización también va siendo como consumida, como volatilizada, cierres de industrias, de empresas, de pequeños desarrollos, de emprendimientos, etc. Contanos un poco tu visión de este tema. Mira, yo lo veo en largo plazo. En realidad hubo un proyecto ya claramente desde mediados del siglo XIX de tratar de convertir una Argentina agraria, colonial, y para peor, ni siquiera agraria y colonial, sino también instrumental o un apéndice de Gran Bretaña. Por eso el destino de la Argentina estaba asociado al destino británico. Cuando Gran Bretaña deja de ser potencia internacional, parece que se cae el mundo. Este proyecto de agrarización se va a retomar con otro sentido, tal vez, en la época de Martínez de Hoz, muy claramente. Y esto tenía que ver con el hecho de tratar de destruir también a la oposición política. Porque lo que se planteaba era que se habían podido desactivar a los partidos políticos desde el 55 en adelante, prohibir el sistema institucional de libre competencia y demás. Pero lo que no se había podido destruir era el peso, el poder de los sindicatos. Los sindicatos tenían su peso en la industria, básicamente. ¿Cuál era la manera de destruir al peronismo y destruir la resistencia popular? Destruir la industria. Fundamentalmente destruir la industria. Lo que está pasando hoy. Y efectivamente eso es lo que vamos a ver, que empieza con Martínez de Hoz, continúa el proceso de destrucción de la industria con Alfonsín, luego continúa la etapa de Menem, con el agravante de que se dan a nivel internacional procesos de reemplazo de mano de obra por tecnología que van generando tercerización del empleo, empleo basura, más niveles de desocupación, subsidiados y demás. Y en este momento creo que sí, que efectivamente el proceso de... En ese marco, perdóname, el peronismo con Kirchner lo que quiso fue cambiarle la impronta, claramente. Trató de hacer esto. Lo que pasa es que el peronismo siempre ha tenido un problema. El peronismo ha tenido la capacidad virtuosa de incluir a los excluidos en una primera etapa. Pero luego le ha faltado un cambio. Es decir, una vez que esos excluidos pasaban a estar incluidos, faltó siempre la inserción de ellos. La inserción, claro. Y además poder dar un salto de calidad en términos de desarrollo industrial. Y me parece que esa es la gran deuda que tiene el peronismo. Por eso es que ocurre que una vez que se incluye socialmente, muchos de los que fueron beneficiarios, buscan su horizonte de expectativa en los sectores acomodados, claro, y no en las posibilidades de desarrollo que debe haber. Por esa razón es que se busca, en este caso, referenciarse en Cambiemos. ¿Pero por qué razón? Porque después de la muerte de Néstor, claramente, y nosotros lo vemos en las elecciones perdidas, las elecciones no se ganan nunca con el diario de ayer. No, claro. Se ganan con una propuesta de futuro. Aunque sea mentira, se ganan con la propuesta de futuro. Desde el 2009 hasta parte se ha perdido. Entonces, el problema era este. La gente, es decir, esto pasó en la Unión Soviética, pasó en todas partes. Es decir,
para la primera generación a veces, el hecho de comer todos los días, tener un techo y tener algún tipo de esparcimiento, es un cambio radical con la vida que se tenía antes. Claro. Para los jóvenes que nacieron, Ya está, venía dado. ya está. Claro, 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 claro. Entonces, ¿qué construimos a partir de ahí? Y para el jubilado, por ejemplo, en realidad viene la manipulación mediática, vienen los viejos temores, que se hace hincapié en que molestan las formas políticas o los estilos de alocución que tiene un líder. Entonces, creo que hay un proceso muy interesante de manipulación, pero también ha faltado la posibilidad de un cambio. ¿Se podría ese cambio? Bueno, hoy tenemos dos opciones o dos miradas. Yo creo que por un lado sí se podría haber avanzado más en el sentido del cambio, pero también nos agarró en el medio la crisis de las hipotecas, ¿no? Claro, Entonces, claro. que en nuestro país pasó prácticamente desapercibida. Sí, y sin embargo, en el porque mundo... no estábamos metidos nosotros en el esquema de las hipotecas basura. No estábamos No. metidos en el tema de las hipotecas basura, pero de todas maneras, por nuestros compromisos internacionales El y coletazo demás... se sintió. Se sintió. Se sintió y el gobierno lo amortiguó, pero no supo sacar rédito político de esto. En lugar de decir, bueno, ahora no les puedo proponer todos estos cambios, pero miren cómo está el mundo en Claro, comparación. claro. Miren qué tan Lo que se planteó básicamente fue que de alguna manera había que, se llamaba a consolidar lo que se había conseguido. Y nosotros vivimos, mira, cuando Julio César, en el siglo I, en la época de Cristo, el nacimiento de Cristo, quería llegar de París a Moscú, tardaba lo mismo que tardó Napoleón. ¿Por qué? Los caminos eran los mismos, los medios de locomoción pasaron 18, 19 siglos y en el caballo, el carro y demás. La ropa era más o menos la misma, no habían habido cambios sustanciales en las formas de vida. Eran sociedades de la continuidad, por eso Lenin dice, bueno, el campesino le teme más al cambio que a las cadenas, porque las cadenas las tuvo siempre y el cambio no sabe lo que le propone. Nosotros ahora vivimos en una sociedad de cambio. Claro. Entonces, en una sociedad de cambio, llamar a consolidar lo que ya está es la garantía de la derrota. Claro. Y yo creo que la habilidad que ha tenido Cambiemos ha sido aplicar los avances en términos de tecnologías disponibles, de plataformas, de planteos de estrategias, de manipulación, de psicología social y demás, aplicarlos a conseguir resultados electorales. Por eso se maneja, o se ha manejado tan bien, solamente. pero claro. Claro. Pero los procesos electorales habilitan a que después, con el respaldo del poder establecido, puedan implementar, incluso pasando por encima de la ley. Porque es decir, se hace mucho hincapié en el caso de Cristina, el procesamiento y la candidatura, o de Lula y demás. Macri también llega procesado. Claro, claro. ¿Cierto? Y después tenemos el caso de los Panamá, fue silenciado. Sí, ocultado. Muy claramente, ocultado por los medios. Por los medios y por periodistas que aparecen como la imagen de la transparencia. Sí, claro, que no lo son, claramente. Y que no lo son. Sí. Entonces, en realidad es muy importante el tema de la construcción y yo creo que... Claro, ¿y qué acompaña esa construcción falaz, ¿no? Ficticia, espuria? Cuando Perón aparece en la escena política argentina, es el primero que implementa la lógica de la táctica y la estrategia a la política y evidentemente consigue resultados espectaculares. Ahora, el campo popular ha quedado desplazado frente a estas tecnologías y estos planteos más renovados y yo creo que hemos seguido participando desde una estrategia casi artesanal, claro. basada en acuerdos puntuales, Sí, en las más diferencias arcaica. internas y evidentemente no se puede competir de ese modo. Más allá de que las necesidades sociales, que la situación sea caótica, todavía después al día de hoy tenemos 9 elecciones ganadas en distintas provincias, una que se perdió por la división interna, como el caso de Jujuy, porque si hubiera ido Ahora, sí. los dos espacios Sí, juntos se hubieran sí, se hubiera ganado. y una Ahora, elección legislativa. Igual Con 9 a favor y 1,5 en contra, se duda de cuál pueda ser el resultado electoral. el futuro. Ahora, en cuanto a esas elecciones provinciales, en este marco de comunidad no organizada, lo que está pasando es que cada una de las elecciones tienen como una mirada muy entrópica, como una mirada muy protectiva, como esta es mi realidad como provincia, Sí. Yo quiero defender lo mío. Estamos en un momento donde, esperando desde el 1996, de poder hacer una ley de coparticipación federal que le dé a las provincias
digamos, otro protagonismo en sus decisiones. ¿Vos cómo ves en ese marco el futuro inmediato? ¿Cómo ves esto de generar las alianzas programáticas para que el peronismo vuelva o el modelo social nacional que encabeza el peronismo puede lograr Mira, eso... el desarrollo productivo de nuestra patria? Eso requiere dejar de ser... de un gran desarrollo de ideas y de propuestas, pero me parece que esencialmente hay varias cosas que habría que modificar. En primer lugar, me parece que el sistema institucional no nos sirve. Es decir, ¿en qué sentido? El presidencialismo me refiero. Me parece que tendríamos que avanzar hacia un sistema más parlamentario o semiparlamentario, con participación de la indirecta del tercer sector, de las minorías, de las distintas organizaciones, con mecanismos más directos de participación, con sistemas plebiscitarios. Creo que hay que tratar de darle más agilidad al sistema institucional. Esto es fundamental. En esa mayor agilidad yo creo que tenemos que tratar de impulsar, ya que se ha demostrado este arraigo a nivel de las provincias, una participación más activa de las provincias y que no sea, o que los beneficios o los adelantos del Tesoro no dependan de la buena voluntad o del signo partidario. Creo que tenemos que avanzar hacia una nueva ley de coparticipación que es indispensable. Creo que tendríamos que avanzar en algún momento, no sé si es la oportunidad, pero habíamos planteado en los tiempos del Grupo San Martín para 2014 el traslado de la capital. A mí se me había ocurrido que en lugar de trasladar un solo lugar, ya que teníamos la de Viedma sancionada, podríamos tener dos capitales. ¿Por qué razón? Podríamos tener una capital que estuviera orientada más bien hacia la minería, hacia las cuestiones vinculadas con sectores de productos regionales y demás, en una zona del noroeste, y otra capital, un Viedma, que ya estaba aprobada por ley y solo falta la reglamentación. Eso hubiera generado un traslado, una descentralización natural, donde vos tenías una capital en términos financieros que hubiera sido Buenos Aires y que no hubiera perdido esa primacía, pero hubiéramos debido trasladar a estos lugares y descentralizar de ese modo. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, comprometerse, la responsabilidad social con el presente para el futuro y el pasado también, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. ¿Qué produce cada uno y cuál es nuestra contribución a la sociedad? Y primeros pasos hacia las ciudades inteligentes, una carrera contra la tecnología. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. La grieta. El modelo de país, el desafío de incluir a través del trabajo, los cambios tecnológicos. Estos son algunos de los temas en la continuidad de este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el historiador y comunicador Alberto Letieri. Lo que pasa es que si se quiere ver el proceso de descentralización a través del plan estratégico territorial y de algunas decisiones estratégicas que se tomaron desde el Estado durante el gobierno anterior, me parece que fueron sumamente positivas. Sí. Lo que me parece que no terminaron fue como de legitimarse o de baremar internamente o de consolidarse, porque esas sí debieron haberse consolidado para que cada uno empiece a aplicar lo que era desarrollo productivo. Me parece que quedaron como cosas muy, digamos, no se entendió el hilo conductor o todos no fueron en la misma dirección. O todos no fueron en la misma dirección. El desarrollo productivo del país. Yo creo que no, yo creo que yo te decía lo de la capital. Y se interrumpió abruptamente, perdón, el 10 de diciembre. Se termina todo, se suspende todo, no se crea más infraestructura de base para el desarrollo del país, no más nada de eso. Yo te decía lo de las capitales, porque a mí me parecía muy importante que tuviéramos una capital alineada, es decir, básicamente ya teníamos una en el sentido del Atlántico, pero las otras alineadas en el tránsito Atlántico-Pacífico o directamente con el Pacífico, además porque la presencia del Estado Nacional de una manera muy efectiva permitía el control de los recursos
que nos pasa todo este proceso de privatización que tenemos ahora, el tema de los reclamos de las áreas oceánicas en disputa y las sí, no, igual que el regionalismo planteado en la Constitución del 94 no funcionó. No funcionó, y también es una Constitución que tiene un modelo bastante retrógrado y una concepción de la propiedad que es cuestionable. Entonces creo que son cosas que hay que cambiar desde lo institucional, pero también tenemos que tener un cambio de mentalidad que nos puede costar un poco, porque Alberti planteaba esta idea de los reyes con el nombre del presidente, ¿no? Y de alguna manera la coparticipación, así como está, es una herramienta fabulosa de poder. Vos sabés que el 78% del dinero público lo maneja el gobierno nacional. Entonces, digamos, hay que acostumbrarse a descentralizar, y yo creo que en la medida en que tengamos un sistema que avance más hacia el acuerdo, hacia lo parlamentario, hacia la negociación, hacia la distribución, también en términos espaciales, posiblemente podamos ir diluyendo la grieta. ¿Crees que el acuerdo político que, digamos, ahora se está planteando desde la oposición va en ese sentido? Mira, el acuerdo político que se está planteando desde la oposición me parece que tiene que ver fundamentalmente con impedir una reelección de este gobierno. Ahora, no sabemos si va a ser un acuerdo político estratégico o una simple alianza electoral. Bien. A mí me preocuparía que fuera una simple alianza electoral. Pero con todos estos gestos que están dando las provincias, de la mirada entrópica, que yo sí veo, yo recuerdo que cuando se produjo la crisis de 2001 se hacía referencia a la Liga de los Gobernadores, y también la referencia de la fragmentación territorial y demás. Y la situación volvió a la normalidad, y las cosas también volvieron a la normalidad. Por eso a mí lo que me preocupa es que en momentos de crisis, en 1876, en medio de la crisis, Vicente Fidel López, un referente de esa oligarquía, plantea que hay que crear una industria de paños, que hay que crear una industria acá, porque efectivamente en ese contexto crítico internacional teníamos que llevar adelante la manufactura de materias primas e impulsar la industria. Pasó la crisis y ya está, y el proyecto es... Y en Argentina pasa esto, porque en realidad si vos te fijás cuáles son nuestros indicadores económicos, o nuestra capacidad industrial y demás, del 73, 74, ahora, no han cambiado. Somos mucho más pobres que en aquel momento, mientras que todos nuestros vecinos crecieron. Entonces me parece que tenemos algunas figuras políticas interesantes, algunos planteos políticos interesantes, pero acá hay un cambio cultural que tiene que pasar por la educación, que tiene que pasar por la forma de... A ver, tenemos sectores... A ver, una sociedad con el 55-56% de los chicos en la pobreza total o en la indigencia, que tenemos cerca de más del 20 y pico % de la población que hace una comida por día, que se ha incrementado de la manera en que se ha incrementado la asistencia a los comedores, que tenemos niveles tremendos de violencia de género, de violencia familiar, de abandono de los procesos formales de enseñanza. Bueno, es muy difícil. Yo creo que lamentablemente... Eso es una herramienta de sometimiento. Es como hacer que las industrias se anulen, el proceso agrario, el proceso de dependencia, el proceso de sometimiento, es una forma de esclavitud. Y de naturalización de que el orden de concentración de la riqueza es natural, ¿no? Es básico. Claro. Y yo creo que hay que cambiarlo, pero tenemos que cambiarlo a partir, primero que hay que incluir, pero hay que incluir a través del trabajo. Aquello que decía Roosevelt, ¿no? Roosevelt decía, bueno, si yo agarro y tengo 10 personas desocupadas, puedo darle un subsidio, pero esas personas no van a trabajar más. O puedo agarrar, le doy una pala a 5 de la mañana que vaya a ganar en un pozo, y otros 5 le doy la pala a la noche y lo tapan. Todos creen que se ganaron lo que hicieron y que están trabajando. En el momento en que se empieza a recuperar la economía, esa gente nunca dejó de trabajar. Claro, pero acá tenemos 3 generaciones de desocupados. Entonces, ¿cómo instalás la cultura de trabajo dentro de amplísimos sectores que se acostumbraron a vivir de la dádiva, que se acostumbraron a vivir de un plan social o lo que fuera? Es un proceso realmente que exige un gran acuerdo nacional, sí, claro. Pero un gran acuerdo nacional de perspectiva de al menos 20 o 30 años. Si no tenemos la capacidad desde la dirigencia de privilegiar ese acuerdo nacional sobre los intereses particulares, y creo que el camino va a ser profundizar la decadencia más allá del signo político. Evidentemente sabemos cuál es el modelo que Cambiemos, sabemos que dentro del plano de la oposición tenemos algunas referencias muy interesantes, sabemos que hay una voluntad de acordar,
hay un cambio en la actitud de muchos sectores y bueno, evidentemente la expectativa futuro es tratar de que este acuerdo, esto de que no nos une el amor a veces sino el espanto, ¿no? Como decía, que ese acuerdo pueda proyectarse en una recuperación efectiva. Yo creo que tenemos capacidad industrial instalada, tenemos que impulsar el crecimiento del mercado interno, tenemos que imaginar muy claramente cuál va a ser nuestra política productiva, si nos conviene fabricar autos o comprarlos afuera y dedicarnos al procesamiento de nuestras materias primas y nuestros alimentos. En realidad tenemos que tener esta lógica. Sí, hay un proceso de mirada y de priorización bien... Yo creo que tenemos sí, que tener bien claro. porque a veces nos dicen, bueno, ¿cómo no vamos a tener industria automotriz? Y si la industria automotriz es agarrar y comprar el 80% de los productos afuera, sí, venir a armarlos, acá, ensamblarlos claro, y después darle el doble, la no. mitad del precio final del producto al Estado. ¿Por qué no tratamos de decir, bueno, vamos a procesar los alimentos, las materias primas, los recursos naturales, con una minería más limpia, vamos a tratar de impulsar un verdadero cambio educativo en profundidad? Y me parece que por ese lado pasan las cosas. Yo creo que hay mucho para hacer y tenemos muchas personas muy capaces, muy formadas, tenemos científicos, militantes sociales que a veces pasan desapercibidos. Es una sociedad en la cual se puede hacer mucho. El problema es que a veces hay como una especie de máquina de impedir. Sí, no, hay falta la articulación que corresponde que venga también desde la política, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Me parece que en la Argentina tenemos un gran problema y es que tratamos de proyectar el futuro a partir de las experiencias del pasado cuando el mundo ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que explicar, que el liberalismo es bueno, de la perspectiva del liberalismo, porque lo asocian con Sarmiento, con Alberti, qué sé yo. Y tenemos que explicar que un modelo nacional es bueno por lo que pasó en la época de Perón o en el 73 al 76. Y en la práctica no existen esos mundos. No existe la sociedad en la que Perón construye el peronismo. Esta es una sociedad de minorías. Lo vemos en debates como los debates sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo y demás, que no se alinean con las estructuras partidarias. Son articulaciones culturales, religiosas, sociales. Entonces, en un sistema de minorías, me parece que los grandes partidos tienen que pasar al archivo. Lo que nosotros tenemos que hacer es plantear alianzas, acuerdos, programas concretos. Y me parece que el éxito de esta alianza en términos de tratar de desplazar a Cambiemos va a pasar esencialmente por el programa. Entonces, yo prefiero que se retarden un poco, pero que terminen cerrando 10 puntos básicos y que esos 10 puntos tengan que ver con las prioridades y después tratar de implementarlos, porque si realmente lo único que tenemos o que vamos a plantear es una alianza electoral, creo que va a pasar lo peor, que es llevar la decepción a la gente de la mano de un gobierno popular. Claro. Y como mensaje esperanzador, una frase de San Martín, algo que nos conmueva a todos para terminar el programa. Bueno, San Martín decía que cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Y yo creo que, como decíamos antes, ¿no? que hay montones de situaciones del pasado de nuestro país que se vuelven a referenciar. Y San Martín decía otra cosa que yo creo que podemos también aplicar acá, que era que la guerra del Paraná, es decir, aquella guerra que Rosas consigue derrotar a los anglo-franceses, había sido la segunda independencia argentina. Y yo creo que ahora tenemos que conseguir la tercera. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias por estar hoy en 40 minutos. No, por favor. Muchas gracias a vos, Lali. Gracias. Compartimos hoy a través de este diálogo un interesante recorrido por nuestra historia para reflexionar también sobre nuestra actualidad y nuestro futuro. Esperemos que lo hayan disfrutado y nosotros nos vemos la semana que viene aquí en 40 minutos. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.